El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Banco Central Europeo ha bajado por cuarta vez los tipos de interés en un nuevo intento de ayudar a revitalizar la debilitada economía europea. La entidad ha actualizado además a la baja sus proyecciones económicas para nuestro continente y su presidenta, Christine Lagarde, ha señalado que los últimos datos sugieren una desaceleración en el impulso económico en Europa, con las empresas reteniendo inversiones debido a la incertidumbre. En medio de este contexto, The Economist ha situado a España como la mejor economía de la OCDE en 2024, basándose en 5 parámetros. Algunos reconocen que no miente, pero afirman que no da una visión completa, pues España ocupa el puesto número 12 de Europa en productividad. Nuestro PIB per cápita es el 88% de la media europea. Somos líderes del continente en paro general y juvenil y la tasa de riesgo de pobreza infantil es del 30%, entre otras cosas. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y a Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia y director del Observatorio de Finanzas y Tecnología de FUNCAS. Bienvenido, Santiago. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, pues empezamos, si os parece, con vuestra visión sobre la bajada de los tipos del Banco Central por parte del Banco Central Europeo. Santiago, ¿qué te parece a ti en primer lugar? Bueno, yo creo que era algo esperable, ¿no? Porque esa hoja de ruta es la que el Banco Central Europeo ha señalado claramente desde hace ya semanas y meses y parece que va a continuar, ¿no? La economía europea está mucho más debilitada y tienen peores perspectivas que la americana. Es cierto que en los dos lados, pues las bajadas están ocurriendo porque afortunadamente se ha controlado la inflación. Eso no quiere decir que la batalla esté totalmente o la guerra totalmente ganada, pero está claro que estamos en unas condiciones mucho más confortables en el control de la inflación. Pero yo creo que vamos a terminar el año con una bajada tanto en el Banco Central Europeo, que ya ha ocurrido, como con otra en la FED, en la Reserva Federal, la semana que viene, pero a partir de ahí yo creo que los caminos se diferencian porque la situación de las economías son distintas, ¿no? Entonces, lo que me preocupa de Europa, bueno, pues porque que a lo mejor estas medidas monetarias y financieras ayudan, pero igual no son la solución definitiva, porque Europa tiene problemas estructurales, ¿no? Problemas de competitividad, y eso no se puede mejorar lógicamente solamente con medidas de abaratamiento de los costes financieros. Sí que era necesario para bajar la inflación aumentarlos, como ocurrió hace 3 años, pero ahora, aunque evidentemente es una situación más cómoda para las empresas y familias, pero es una situación que requiere otro tipo de actuaciones, pero que Europa las necesita, las precisa y está en una situación bastante compleja. Además, separarse de lo que vaya a hacer, y con esto termino, la Reserva Federal siempre nos va a obligar a remar más fuerte. Al final la Reserva Federal es el gran pivote, ¿no? Sobre la que los bancos centrales giran, ¿no? Pero bueno, también se tiene que tener uno su propia agenda con sus propios problemas y las propias soluciones que quiere buscar. Uh-huh. Rafael, ¿cómo ves que refleja esta bajada de tipos? Bueno, esta bajada de tipos es una ayuda para las familias que tienen hipotecas o crédito al consumo, es una ayuda para las empresas que tendrán créditos más baratos, pero Europa está en una crisis, como ha dicho el profesor Carbó. Europa tiene una crisis estructural, o sea, llevamos 15 años con una crisis detrás de otra, la crisis de la deuda, la crisis migratoria que afectó a Alemania, que todavía Alemania está sufriendo, la propia crisis alemana de cerrar las nucleares y tener ahora que quemar carbón e importar electricidad nuclear de Francia. La crisis que está atravesando Francia en este momento, sin presupuestos, sin gobierno, Alemania con un gobierno provisional. Estamos en crisis permanentes, es decir, Europa no para después vino la crisis del virus, luego la crisis del gas, la subida del precio de la energía por la guerra de Ucrania. En definitiva, Europa tiene que cambiar y ese cambio tiene que ser un cambio muy radical, como tanto el informe Letta como el informe de
Vaya, se me ha ido de la De cabeza. Draghi. De Mario Draghi. Sí, tanto un informe como otro nos dicen que tenemos que hacer un cambio radical. O sea, que estas bajadas de tipo son aspirinas que quitan el dolor de cabeza, pero no curan la enfermedad. Y la enfermedad hay que meterle bisturí y solucionarla de otra manera, completamente distinta. Santiago, no sé si si parecen llamativas quizá o no, a lo mejor el público en general sí, y quizá los más técnicos a lo mejor no, pero bueno, hablaba Lagarde de desaceleración del impulso económico, ¿no? Y luego también hace un llamamiento a los gobiernos para que cumplan con las nuevas reglas fiscales, ¿no? En Europa, lo que Francia y España, por ejemplo, pues lo van a tener difícil, ¿no? Bueno, evidentemente es prácticamente la última reserva espiritual de Europa. El Banco Central Europeo es prácticamente, primero, el que nos está sacando las castañas del fuego desde el año 2012 en gran medida. Por supuesto, ha habido otras cosas que sí que han funcionado bien, y todo lo que pueda potencialmente era una buena idea, los Next Generation, etcétera, pero está siendo de alguna manera el único que está aportando soluciones, pero soluciones que ya lo ha comentado el profesor Pampillón y yo, que son solamente paliativas. Entonces, ¿qué le preocupa? Bueno, pues que con esas soluciones paliativas los gobiernos se acomoden, no hagan las reformas necesarias ni controlen suficientemente sus cuentas públicas. El mercado por ahora compra todo, pero lo que evidentemente tuviéramos una crisis de deuda que ahora mismo es de baja probabilidad, pero también es cierto que en un entorno político tan complicado como el que se nos viene en 2025, sin un gobierno en Francia, con elecciones en Alemania, pues el mercado puede cambiar sus percepciones y encarecerse la deuda. Yo no estoy hablando de crisis de deuda, por supuesto. Pero entonces, claro que el Banco Central Europeo dice, hagan sus deberes, no sea que en un momento vengan maldadas, venga la situación de una manera más complicada y entonces el mercado piense que ya no son creíbles las finanzas públicas de algunos de los países más significativos, ¿no? Es decir, como había señalado, Francia, España y otros, porque esto no solamente es a dos países. Entonces, que no se nos olvide que el Banco Central Europeo ayuda, pero que no es la solución definitiva, que nosotros tenemos que seguir haciendo reformas, como en el sentido de los dos informes Letta y Draghi, y por supuesto tener bien ordenada la casa en el ámbito del déficit fiscal. Es lo menos que podemos hacer. Sí, unido a esto, hay que decir que efectivamente Francia, que la prima de riesgo la tiene por encima de España, Alemania, que es el otro motor de Europa, estos están fallando. Es decir, que no hay liderazgo en Europa para los problemas que se nos avecinan, como es si solucionamos la guerra de Ucrania sin Estados Unidos, sin Trump, si aumentamos nuestro nivel tecnológico para competir con China y Estados Unidos, y luego los aranceles de Trump. Es decir, cómo resolvemos, cómo de alguna manera contestamos a esos aranceles que nos van a poner a nuestras exportaciones a Estados Unidos. Es decir, que estamos en una situación que necesitamos a alguien que lidere. Es decir, por eso Italia y España en este momento están muy unidos, porque son las dos economías que van después de Francia y de Alemania. Pero necesitamos un liderazgo en la Unión Europea. Santiago, que acabas de volver de Estados Unidos, no sé, a lo mejor no sé si has estado suficientes días o no, pero para ver un poco cómo es el ambiente allí, digamos, ¿no? Con el cambio de gobierno, no sé desde el punto de vista económico, qué impresiones te causa. Bueno, sí, la verdad es que he estado bastante tiempo y estuve en unas jornadas de la Reserva Federal de Atlanta y por tanto siempre uno habla con economistas y bueno, por un lado piensan que la economía americana va a ir bien, va a ir razonablemente bien en su ámbito de crecimiento, ¿no? Tienen más dudas sobre todo lo que son las incertidumbres que se pueda causar por la nueva administración, la segunda administración Trump, y en varias materias, ¿no? Es decir, si realmente al final se van a producir los recortes que tanto han anunciado, bajada de impuestos, porque si eso se cumple, claro, el déficit fiscal va a seguir en Estados Unidos, que empezó con Trump, por supuesto, y la pandemia, bueno, empezó hace mucho tiempo, pero me refiero que siguió con Trump y siguió con Biden, ¿no? Entonces, eso sí que les preocupa, ¿no? Que al final pues determinadas políticas pues puedan no cumplirse. Por ejemplo, en el ámbito fiscal preocupa el impacto sobre el crecimiento de una política arancelaria y de represalia pues más agresiva, aunque yo pienso que es
que la administración Trump al final va a ser muy transaccional. Si le das cosas, pues probablemente no te va a penalizar tanto con los aranceles. Ya lo anunció, pues, se lo dijo, amenazó a Canadá y ya un poco le ha retirado esa amenaza. Y donde yo creo que hay una fuente de preocupación importante es que qué se va a hacer y en el ámbito de lo que estamos hablando hoy de la política monetaria, qué se va a hacer con el Bitcoin y todo lo que son las criptodivisas. Si se va a permitir que de alguna manera la Reserva Federal invierta como reserva, como si fuera oro o si fueran divisas internacionales en Bitcoin. Eso es un tema muy peligroso. Yo creo que eso es un tema que aún no está resuelto. Yo no me imagino una política de alguien que dice que el dólar tiene que ser predominante y de repente vas a potenciar aunque sea una criptodivisa privada que puede interesar a alguno de sus socios, pero que realmente ni a Estados Unidos ni a la administración le va a ayudar. Y también a lo mejor puede proponer no solamente lo de las reservas, que haría un gran daño a la reputación de la ortodoxia que sigue la Reserva Federal, sino también que después se pudiera usar para pagos con la administración. Tampoco es una buena idea. Entonces, creo que esas incertidumbres las tiene que resolver, porque si no, lógicamente, el mercado se puede poner nervioso en algún momento. Y yo, repito, creo que no va a poder acometerse como se ha señalado, o por lo menos se puede hacer simbólicamente, es decir, para pequeñas cantidades, pero es decir, las tenencias que se puedan tener, que en una diversificación de tenencias, de reservas de la Reserva Federal, pero si tú quieres un dólar fuerte no puedes hacer lo que están diciendo que va a hacer. Entonces hay preocupación por ese lado, pero no por la economía, que va como un tiro, y más todo en el tema tecnológico que estamos viendo, y también los mercados, los que sabemos que para los estadounidenses su ahorro es muy importante si los mercados van bien, ¿no? Uh-huh. Hablabas antes, Rafael, de que hacen falta nuevos liderazgos, que España e Italia están muy unidas. Acaba de salir el informe de Economist. ¿Qué impresión te ha causado? Porque bueno, pues al gobierno le ha gustado mucho, lógicamente, pero hay economistas que no lo tienen tan claro, ¿no? Bueno, a mí me parece que el informe es coherente con las variables que publica cada semana The Economist, que es la tasa de paro, la inflación, el crecimiento económico, la inflación subyacente. Yo creo que esos datos del déficit público, esos datos lo que hace es ver la variación en el último año, y resulta que España, en esos datos coyunturales, pues la variación le ha ido muy bien. En el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Que estamos por encima del 3%, el dato dan el 3,2%, porque cogen el cuarto trimestre del año pasado contra el tercer trimestre de este año. O sea que es verdad. Lo que es verdad también es que nuestra productividad está por debajo de la media, que tenemos mucha entrada de población extranjera que hace que la renta per cápita, porque el PIB crece, pero no tanto como la población, con lo cual nosotros tenemos una renta per cápita que sigue muy por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos el dato del desempleo, que es un dato, no es la variación, pero el dato es el más alto, acaba de publicar la OCDE, el paro juvenil también. O sea que tenemos problemas tecnológicos, de patentes, porque no miden las patentes, que ellos nunca dan ese dato de patentes, lo da la Oficina Mundial de Patentes, ¿no? O sea que la estructura económica española es la que es y no refleja ser la primera economía de los países desarrollados. Pero las variaciones de esos datos coyunturales son correctos. O sea que yo creo que queda muy bien, es un artículo y además vende y para The Economist pues es coherente con su manera de analizar todas las semanas esos datos que tienen al final de la revista. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.